KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 14 de diciembre. Usted está viendo Next Canal 21, este noticiero matutino de un fin de semana terrible. Realmente la semana pasada fue una semana trágica. Panamá, 15.288 casos, 163 fallecidos. Nuestro sistema hospitalario, pues, colapsado. Vamos a hablar dentro de unos minutos con la doctora Eira Ruiz. ¿Sobre qué? Bueno, hoy hay conferencia de prensa del Ministerio de Salud. ¿Qué se espera que se diga? ¿Y cuáles van a ser las medidas a tomar para evitar que esta escalada siga? Ya estamos rozando los 3.000 casos diarios, en un momento en el que, pues, un golpe duro al narcotráfico y al lavado de dinero. Casi 3 millones de dólares, armas de grueso calibre encontrados en un caleto en el área de Pacora. ¿Cuáles van a ser la reacción en un momento en el que sigue el desfile de grandes autoridades del gobierno, de seguridad, del gobierno de los Estados Unidos, visitando nuestro país? Un fin de semana donde, pues, Alemania ya van a confinarse, ese gran país. Pues no, la canciller Angela Merkel ha dicho, pues no importa lo que la política de Länder diga, pues va a ser una política nacional, pues que parece que se va, ya Italia lo había anunciado, pero parece que se va a replicar en varios países de la Unión Europea, en un momento en el que Inglaterra saca su flota para rechazar cualquier, pues, barco pesquero europeo que vaya a faenar a sus aguas. Una semana también en el que hoy, más adelante, vamos a tener cómo quedan las eliminatorias de la Liga de Campeones de Europa. Ya saben, pues, que donde el Real Madrid y bueno, las grandes de Europa están en ese bombo número 1. ¿Cómo van a quedar los juegos? Que en una Liga de Campeones que reinicia en el mes de febrero. Una semana también en el que, pues, vamos a ver en esta semana de víspera de Navidad, que también nos hemos olvidado que estamos a 10 días de Nochebuena y 11 días de Navidad. Quiero, pues, mandarle mis deseos de pronta mejoría a la profesora Nelva Reyes, quien está en cuidados intensivos en el Hospital Modular. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente en radio y en Canal 21 Next TV. Vaya semana que tenemos por delante y de las cosas que han pasado. Quiero comenzar primero esperando que usted haga una meditación sobre dónde estamos, para dónde queremos ir y qué tengo yo que hacer, porque usted es parte de la historia. Pero yo quiero comenzar, Fernando, porque yo me siento, digamos, el fin de semana pasaron tantos eventos y quiero en primer lugar felicitar a la democracia en los Estados Unidos. El viernes, a eso de las 6 de la tarde, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en una votación unánime, sin ninguna fisura, los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia desestimaron la locura del fiscal de Texas, que fue además acompañado Kevin Paxton, que es todo un personaje, que nunca debió ser fiscal general con tal expediente que tiene este caballero. Él, 17 fiscales más, 116 representantes del Senado, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y el propio presidente respaldando una moción que los jueces de la Corte Suprema de Justicia desestimaron categóricamente. Categóricamente. Entonces, felicito a la democracia de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque el presidente Trump apostó a que esa corte de 6-3, son 9 miembros de la Corte Suprema, los 3 que él nombró, recuérdense al señor Canavan, a la jueza Amy Barrett y al juez Gross, él pensó que esos 3 eran de él, debían lealtad a él. Él no entiende la teoría constitucional de la división de poderes. Estos 3, más los 3 republicanos que nombraron los Bush, y los 3 republicanos que nombraron los demócratas, 2 Barack Obama y 1 el presidente Clinton, los 9 se pronunciaron contra esta locura. Y entre esta decisión de la Corte y la proclamación del presidente Biden no hay espacio para nada, pero tenga la plena seguridad que el señor Trump va a seguir en esto. Pero hay que felicitar a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que sobreponiéndose a todas las presiones,
incluso de los tweets Digo del que esos presidente. son los contrapoderes que uno Claro. necesita. es Y decir, eso me recordó, francamente, aquella tarde de marzo del 78, cuando Carter era presidente, y nosotros estábamos en el Senado en la segunda votación, en la que se introdujo una reforma gracias a la gran experiencia y gran astucia y gran capacidad de Gabriel Lewis Galindo, que junto con el presidente Carter y Hamilton Jordan, que era su jefe de Chief of Staff, logramos introducir en el Senado una enmienda para eliminar la enmienda de Concini. Y en esa votación ganamos por un voto los tratados Torrijos-Carter. Y ahí sale la palabra son potables de ese gran panameño Rómulo Escobar Bratón. Me recordó eso porque en otro poder, el Senado de los Estados Unidos hizo justicia a América Latina, en este caso a la República de Panamá, al dotarnos de un nuevo instrumento, de una serie de nuevos instrumentos de los tratados Torrijos-Carter. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, otro poder ahora, es una esperanza para el mundo de recuperación de la imagen norteamericana, hizo un acto histórico, echando por tierra todas las teorías de conspiración y todas las acusaciones sin presentar evidencias, el daño terrible que sigue siendo Trump a la democracia norteamericana. Una parte fue subsanada por esta posición, Fernando, de la Corte Suprema de Justicia. Esa es una cosa que nos debe llenar de regocijo. Nunca uno debe sentirse ponerse contento porque le pase a un país del poder de los Estados Unidos malo. No. Cuando pasan cosas como estas, hay que reconocer el liderazgo de los Estados Unidos, y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos actuó en nombre de ese pueblo. Me alegro por lo que pasó. ¿Pero qué pasa hoy? Hoy se reúne formalmente en lo que es una especie de ritual constitucional. el colegio electoral. El colegio electoral de cada barrio informado de cada uno de los resultados, que comienza a las 9 de la mañana, y una vez que se termine los 50 estados y el Distrito Especial de Columbia de dar los resultados, y no habiendo posibilidad de un cambio, será proclamado Biden como presidente electo de los Estados Unidos. No debería haber sorpresas de ninguna clase. Ha abierto ya el camino ayer Al Gore con una definición. ¿Se acuerda de Al Gore, no? Sí. Él, contrario a Trump, él perdió una elección mucho más estrecha. Y el día de ayer se cumplió un aniversario cuando él reconoció a Bush como ganador. Y estuvo presente y le estrechó la mano. Eso es un líder. Y decía él que entre la Corte Suprema de Justicia y el fallo no hay más nada, pero sí va a venir más cosas. Ahora el cuento. Una vez que pase esto, el presidente electo Biden le hablará a la nación. Trump amenaza que vienen cosas. ¿Y qué podría pasar? ¿Podría revertirse que el colegio electoral tome la decisión hoy? Sí. Podría revertirse siempre que la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos voten a favor de una revisión total del sistema de las votaciones. Pero si uno de los dos órganos vota en contra, murió. Entonces mire lo que pasa. La Cámara que va a votar, la Cámara de Representantes, es mayoría demócrata, porque es la actual, no es la nueva. En la nueva también son mayoría, y esto va a ser el 6 de enero. Y los republicanos tienen mayoría en el Senado, pero no pudiendo tener las dos cámaras, es inmaterial, ¿no? Pero el presidente va a llevar esto hasta su última posición. Ahora le hablo un poco sobre esto, pero me siento satisfecho de ver el sistema de poderes de balance funcionar en esa gran nación que es los Estados Unidos. Otra cosa importante yo quisiera pedirle a ustedes. El presidente Trump, que no hay la menor duda de que uno de los grandes, y va a ser recordado como esto. Trump va a ser recordado como el presidente que tuvo la capacidad administrativa de movilizar todos los recursos necesarios para obtener la vacuna en tiempo récord. Nadie le puede disputar a Trump ese éxito. Pero él no lo hizo. Hay científicos. Le voy a dar dos nombres que me gustaría que usted lo pensara, y particularmente uno. El doctor Barney Graham y la doctora Kislmielka Corbett, ambos del Instituto de Salud que dirige Fauci. Bueno, esta joven doctora, bueno, no tan joven, una mujer
Es doctora en microbiología, una de las expertas de los Estados Unidos más importantes en materia de lucha contra el COVID. Ella es una de las responsables de que nosotros tengamos la vacuna Moderna, y con el estudio que hicieron acuérdense que esta es una vacuna que se conoce como vacuna tipo mRNA. ¿Recuerden qué es eso? Es que se toma una parte del virus, una porción del material genético del DNA de este virus, que es el coronavirus, el SARS-CoV-2. Eso se toma, se prepara y se introduce en dos vacunas, 2 dosis a usted, para que su cuerpo, con esta pequeña dosis, comience a crear memoria y sepa cómo atacar al COVID si lo infecta. ¿Qué quiere decir? Yo lo vacuno a usted, comienza su cuerpo a responderle, como es una fracción pequeña, su cuerpo comienza, su sistema inmunológico tiene memoria. Y entonces reconoce al virus como un patógeno. En la segunda, en el 95% de los casos, usted tiene inmunidad. Eso es el mRNA. Otras vacunas son con otro tipo pero estas dos. Y esta mujer, Kimmierkia Corbett, una afroamericana, jugó un papel importante en estas investigaciones. Claro, la investigación no la hizo Trump, pero Trump dirigió la orquesta. Sin duda alguna, sí. El presidente pasará presidente Trump, en su primer mandato, como el hombre que hizo posible esto. Que hoy arranca ya el proceso y en la mañana de hoy estaremos viendo la vacunación del primer norteamericano. Ya ha pasado en Inglaterra, de la Pfizer, y esta semana Moderna saldrá con su vacuna. El presidente Trump será recordado por otra cosa negativa. Entregará el gobierno en la peor situación de la historia económica de los Estados Unidos. Desde la Gran Depresión. Desde la Gran Depresión. El problema de desempleo, la pobreza, el hambre, la contracción económica, en su peor momento. Y entonces hay un criterio que ayer he escuchado por ahí. Trump le gusta hablar que la economía está bien. Bueno, lo que está bien es lo siguiente. Para la gente del Main Street, la cosa está mal. La cosa está bien para la gente de Wall Street, que están haciendo millones. Póngase a pensar que estas dos compañías de vacunas van a hacer nada más y nada menos que unos ingresos de 32.000 millones de dólares. ¿Qué les parece? Bien. También, en medio de toda esta situación, veamos, Fernando, a estas noticias, la vacunación, lo que va a pasar esta mañana con el colegio electoral, que debe ser de lo que yo llamo una especie de ritual constitucional. Ahí no debe haber sorpresas, pero la guerra va a seguir. Sí. Vea cómo se está comportando el COVID. Mire las cifras globales que tenemos nosotros, Fernando. Nosotros en el mundo ya sobrepasamos los 72 millones. 72.861.000. Vamos para los 766. Mire los Estados Unidos, ya sobrepasó los 300.000 muertos. Los Estados Unidos tiene 16 millones. Estados Unidos exactamente 16.737.000. Va hacia los 17 millones a la velocidad. 306.459 casos. ¿Cuántos muertos? 306.459. Pasó la cifra, recuerda que los pronósticos decían que al 21 de diciembre llegaría a los 321.000 y se espera que para abril llegue a unos 350.000 más a la velocidad, porque estos serán los meses más oscuros de la tormenta que nos espera, con vacuna o sin vacuna. No, sin vacuna. Va a ser una situación terrible. Preste la atención a lo que está ocurriendo en la India, lo que está ocurriendo en Europa, en Alemania, los casos. Bueno, ya Italia sobrepasó en muertes a Inglaterra. A Inglaterra. Alemania pues tiene 1.342.235 casos con 22.472 fallecidos. Italia, 1.843.712 con 64.520 fallecidos. España, 1.730.575 con 47.624 fallecidos. Francia, pues 2.376.635 con 57.911 fallecidos. Y el Reino Unido con, pues también, que es una situación donde es preocupante lo que está pasando, donde hay
El Reino Unido, 1.849.403 con 64.170 fallecidos. Y en países asiáticos como Japón y Corea del Sur, esta semana que acaba de concluir termina con incrementos sustanciales, estadísticamente significativos con respecto al comportamiento de la pandemia en los meses anteriores. Tienen un surgimiento tanto de casos como de muerte más altos de la historia de toda la pandemia. Sí, pues Japón con 177.287 casos, de los cuales 25.439 están activos con 2.562 fallecidos. Y Corea, pues ayer tuvo 718 casos, que nunca tuvieron tantos, 43.484 casos totales y 587 fallecidos. Y esto ha llevado, por ejemplo, a medidas drásticas en Europa. Ayer, el sábado, perdón, la canciller alemana, Angela Merkel, categóricamente en una reunión que apenas duró una hora y pico, las otras duraban horas y horas, anunció ya las medidas de cierre, y cierres duros. Se cierran las clases, los bares. La apuesta de la señora Merkel es: vamos a cerrar, conseguimos el proceso de vacunación, vamos a pasar estos días duros, pero vamos a comenzar el año bien. Sí. No vamos a permitir que el virus sobrepase. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Todo este nuevo resurgimiento de la velocidad de reproducción del virus y las afectaciones para gente en cama y gente en UCI ha llevado a una especie de colapso del sistema sanitario global. En los Estados Unidos hay estados donde ya no hay cama. No hay cama. Y esto, ahora vamos a ver los números de nosotros para que usted vea la situación de nosotros. Esto le estoy hablando del mundo. Estas situaciones de cierre lo está haciendo drásticamente Austria también, lo está haciendo la señora Merkel, lo está haciendo Italia. En España, ese desgobierno, para darle algún nombre, en la que todavía se está discutiendo si la monarquía debe ser la forma de gobierno, en vez de estar discutiendo el tema central, que es cómo recuperarse del COVID y de la economía. En Asia, en África, en todos lados. Mientras eso ocurre en nuestra América, se expande el virus. Y se expande en países nuestros, cercanos a nosotros. Mire, la situación de Costa Rica sigue siendo exactamente igual de peligrosa para nosotros. Y la de Colombia, no solo afectado por el virus en forma terrible, sino por los problemas de inseguridad, de matanza, de desequilibrio económico, de desequilibrio de la distribución de la riqueza. En Perú, en donde todavía no encuentran el azimut de la línea que deben seguir. Ecuador metido en unas elecciones donde el presidente quiere de todas maneras el ganar. El presidente de Bolivia regresará mañana de Brasil. Recuerde que Arce tuvo un cáncer de riñón y se recuperó 100% y está ahora mismo en estudio. Mire Chile, en movilizaciones. Argentina, viviendo una de sus peores crisis económicas. Y Brasil, con un Bolsonaro que todavía... La Corte Suprema de Justicia de Brasil, Fernando, emitió un decreto dándole 48 horas a Bolsonaro para que indique cuándo arranca la vacunación en Brasil. Mire cómo anda ese gobierno. Ese conjunto de cosas da una relación de fuerzas muy graves. Y fíjese, Fernando, que si usted mira ahora el panorama, comienza a aclararse en uno de los puntos más importantes del mundo, que es los Estados Unidos. Va a haber conflictos y esta distribución de la vacuna en los Estados Unidos, que es bien complicada. Yo no sé, los que conocen los Estados Unidos, no Miami, los 50 estados de los Estados Unidos, su distribución geográfica, los problemas que el invierno hace para llegar a comunidades. Las Dakotas Utah, Nueva York cuando neva, eso es complicado. Y sobre todo en un presidente que su mejor logro no lo está explotando porque está más preocupado por ganar una cosa que ya perdió. Y entonces esta falta de coordinación entre el gobierno saliente y entrante va a dificultar una tarea que necesita una sincronización extraordinaria y no está preparada. No está preparada para eso. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Nosotros nos quedan 2 meses para prepararnos. La distribución en este país de toda esta vacuna que nos llegue no va a ser suficiente. Y esto no se va a arreglar como para allá, para junio del otro año, créalo. Y hay que darle seguimiento a esto, porque en los Estados Unidos, aparte de esto, la nueva administración hereda de Trump
una economía comprometida hasta el tope, endeudada hasta el tope, Bueno, todas las con un nivel de división política tremendamente complejo, en donde la oposición que será la de Biden es una oposición que está altamente politizada y desinformada, peligroso, pero con un equipo de gobierno de Biden más representativo de la sociedad norteamericana, con más experiencia. Tenemos un jefe de Relaciones Exteriores con mucho más capacidad en los Estados Unidos de entender lo que está ocurriendo, gente con experiencia en el manejo de temas muy concretos, más parecido a la diversidad racial y de color y de la mezcolanza que hay en los Estados Unidos. Es más parecido a los Estados Unidos que en ninguna administración anterior. Biden tendrá ese difícil camino. Mientras, fíjese lo que pasó en Alemania y con la Unión Europea. Alemania tenía el domingo como tope para ver. ¿Usted se acuerda que en el Brexit pasa cualquier cosa? Inglaterra tenía el domingo. Pero, no sé dónde se cayó Alemania. Inglaterra. El señor Boris Johnson estaba en Bruselas, conversando con la señora Ursula von der Leyen, y no llegaron a ningún acuerdo. Pero la señora Ursula von der Leyen llamó a Boris Johnson y le dijo, seguimos discutiendo, y acordaron seguir discutiendo sin tiempo. No pusieron un día. Pero Inglaterra ha tomado medidas, como le decía Fernando muy temprano en la mañana, de movilizar barcos para que nadie pesque en sus aguas territoriales, armados. Y esto es el preludio de un Brexit sin acuerdos. Y esto va a complicar el panorama. Mientras en África no hay momento, en Costa de Marfil, el presidente que ganó con fraude. Y fíjese los problemas que hay, matanzas que hubo este fin de semana, Nigeria, vuelto en desastre, los problemas de Sudán, los problemas de Etiopía, los problemas de pobreza. Y Biden hereda una serie de conjuntos de problemas complicados. Esto que hizo el presidente Trump y el señor Pompeo con Marruecos constituye una de las bombas de largo plazo más graves que se ha podido sembrar, porque esto lo que da cabida es a la radicalización. Porque no olvidemos que detrás del Frente Polisario estaba Argelia. Y si usted mira en nuestro continente, ¿no? Así, para darle la explosiva situación de Venezuela, ¿no? Prácticamente a la deriva. Un gobierno y una oposición que no encuentran un camino para salir de esta crisis. ¿Y quién recibe el golpetazo de esta incapacidad? El pueblo. Esta es la situación que vive el mundo en este momento, Fernando. Y creo que lo que nosotros miramos ahora, si los Estados Unidos se estabilizan con Biden en los próximos 100 días de que toma la posesión, y Panamá logra desarrollar una estrategia para esto, y América Latina logra entender que tenemos que buscar nuevos caminos, si nosotros logramos que Europa mire hacia nuestro continente para invertir, si nosotros logramos entender el papel de la nueva Asia y entender las contradicciones y hacerle sentir a los países grandes emergentes como China la necesidad de respetar nuestras constituciones y nuestras leyes, nosotros estaremos creando el camino del desarrollo. Pero antes tenemos que resolver los problemas que tenemos ahora mismo. A la vuelta yo le voy a hablar sobre el COVID. ¿Cómo estamos en Panamá, Fernando? Hemos retrocedido bastante, y esto se debe mucho a una parte fundamental del desorden social Es lo que dijo que estamos creando en este país. El Gorgas. Y sobre todo, a la no comprensión que los meses que vienen son más oscuros que los meses que hemos pasado. Y como consecuencia se requiere mayor capacidad, mayor necesidad que usted se informe bien y no le esté haciendo caso a lo que siembran mentiras y viven del cuento, y que lo que hacen es exasperarlo a ustedes. Estamos en una situación de gravedad. De gravedad, estamos cansados, sí, pero no tenemos derecho a cansarnos. Esta es una guerra que va a continuar y se va a poner peor. No se engañe, mire el mundo y nosotros somos parte de ese mundo. Nadie se salva solo. Nos salvamos todos. Y ya tenemos un problema en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el presidente Trump firmó una de sus decretos ejecutivos diciéndole que Pfizer no podía vender
vacunas a ningún otro país antes de darse a los Estados Unidos. Usted sabe los acuerdos que Pfizer hizo porque Trump no quiso comprar más vacunas de 100 millones y ahora quiere obligarle a Pfizer, lo que podría hacer que Pfizer sea demandado en otros países, pero ya hay algunas vacunas Pfizer que ya se están distribuyendo en Inglaterra, en otros países del mundo, está llegando en Canadá, la vacuna de Rusia va para Argentina, la vacuna china se encuentra entre Perú y Brasil, la Corte Suprema de Justicia pidiéndole a Bolsonaro que se defina. Bueno.